Si se fijan, es un culto diferente desde el orden del culto. Y hoy, pensando que esta Santa Cena o los Jueves Santos siempre son muy especiales, sin embargo, para tratar de traer a la memoria o dar ese toque de reflexión, hoy más que un mensaje, no sé si llamarle un tipo de clase o exposición, porque los sermones se caracterizan más que nada por algo práctico que tú te puedas llevar. Y hoy vamos a reflexionar realmente y a tener un espacio de conocimiento adquirido un poco por lo que pasó en aquella noche. Acompáñame por favor a Lucas 22. El día de hoy vamos a ver cómo era la Santa Cena. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, que me costaba mucho entender cómo fue esto, por qué es tan importante para nosotros, por qué lo hacemos una vez al mes. Es como de pronto, no sé, complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cena, de una forma de celebración de hace 2000 años de los judíos, que muchas cosas no tienen nada que ver con nosotros. Y entonces de pronto solo nos llega el sacramento, tenemos que hacer esto en memoria de Jesús, pero quizás esto nos pueda dar un poquito más, abrir el panorama de qué estaba pasando. Jesús viene de una semana de mucha tensión, mucha dificultad. Jesús viene del Domingo de Ramos, que lo proclamaron rey, y luego llega al templo y empiezan los problemas, y estamos ya a un día de su muerte. Y las cosas ya estaban muy difíciles, pero una de las más grandes promesas que tenemos en la Escritura es que, bueno, Jesús cumple todas las promesas que hay de Él en el Antiguo Testamento. Y hay eventos o situaciones que pasaron en el Antiguo Testamento que eran como este reflejo o ventana de lo que Jesús venía a hacer. Y el evento más grande para el pueblo judío, la fiesta más grande del pueblo judío era la fiesta que conocemos como la Pascua. La Pascua es el evento donde el pueblo de Israel celebraba cómo fueron liberados del pueblo de Egipto. Y lo que leímos ahorita en el capítulo 12 del libro de Éxodo era el reglamento de qué iban a hacer. Tenían que preparar una cena, tenían que matar un cabrito, tenían que hacer pan sin levadura y todo lo tenían que cenar, porque esa noche Dios los iba a rescatar. Y la manera en que los iba a rescatar era que todo primogénito de cada hogar sería muerto. Si esa casa o si ese lugar no estaba cubierto con la sangre de un cordero. La sangre del cordero tenía que pintarse en las puertas, y cuando el ángel de la muerte, explica la Biblia, pasaba por esos lugares, si había esa sangre que cubría, esa casa era libre de muerte. Si una casa no estaba cubierta con esa sangre, ese lugar sería visitado por la muerte de los primogénitos. Después de ese evento, el gobernador o el faraón deja libre a los judíos y empieza toda la historia que conocemos en el Éxodo. Entonces, esta celebración, hermanos, tenía dos cosas muy importantes. La cena de la Pascua era el recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo, pero era la esperanza de lo que Dios volvería a hacer. Recordemos que en el tiempo de Jesús, ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, recordar la Pascua era como decir, Dios, tú lo hiciste, tú vas a volver a hacerlo. Tú nos liberaste, tú vas a volver a liberarnos. Y esa era como la práctica. Y si algún lugar, alguna religión practica exactamente igual la fiesta de hace miles de años, son los judíos. Ellos tienen un ritmo para hacer las cosas de una manera impresionante. Y hoy tenemos aquí, hermanos, la fiesta de la Pascua o la cena de la Pascua. La cena de la Pascua básicamente se dividía en 4 tiempos que son señalados por 4 copas de vino.
Estas 4 copas de vino nos van a marcar los tiempos de la cena. Esta cena es la cena que se llama Pesaj en hebreo. Y esta Pascua comenzaba al anochecer del mes de Nisan y participaba la familia completa. El padre guiaba la celebración y el chico más joven hacía las preguntas claves sobre la noche. Esto sigue vigente hasta el día de hoy en aquellos que aún practican la religión judía. Y había varios elementos que vamos a ver. Había obviamente las copas, estaba el cordero, estaban los panes sin levadura que se llaman matzah, estaba la pasta de las frutas, las hierbas amargas y bueno, las bebidas, el vino, que representan 4 promesas de redención. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré como mi pueblo. Entonces, estos son los elementos que había en una cena. Y este orden empezaba con una bendición. Y es la primera copa, la bendición de Dios. Y se recita una canción que alaba al Señor que se llama Kadesh. Puedes poner la canción para que más o menos ustedes se imaginen el canto y viene como traducido qué era lo que ellos decían. Muy bien, en lo que Pablo lo pone, acompáñame si esto es en Lucas, dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, es decir, la primera copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús dijo estas palabras probablemente después de entonar esta canción, o coro, no sé cómo se diga, perdón. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. Muy bien. Este es el que conoce como el Kadosh y es la bendición con la que iniciaban esta Santa Cena nosotros la conocemos como Santa Cena, pero ellos era la Cena de la Pascua. Así se inicia y justo lo que acabamos de leer, muy probablemente terminando de este canto, Jesús dice cuánto quería que estuviéramos aquí. Entendemos que Jesús era el que estaba dirigiendo como el padre de familia esta cena. Y la verdad es que no encontré forma, pero culturalmente la mesa era pequeña y la gente estaba sentada en el suelo y dice la Biblia que ellos se reclinaban, es decir, tenían como una especie de cojines donde estaban reclinados y esa era la manera en que ellos cenaban. Ojalá que algún día lo podamos hacer, pero para imaginarlo mejor, pero más o menos esa era la dinámica y el inicio de la cena. Lo que sigue de la bendición es el lavamiento de manos.
El lavamiento de manos, ellos no lo hacían por higiene, gracias a Dios lo hacían, pero lo hacían más bien por un ritual religioso que tenía que ver con la limpieza. Y muy probablemente, hermanos, en ese espacio fue donde Jesús, en vez de lavar las manos, lava los pies a los discípulos. En ese momento donde, si ustedes van observando la manera en que se cumple la Pascua o la cena de la Pascua, Jesús le va aumentando un sentido. En el primero que acabamos de ver, Jesús no solamente dijo, qué bueno que estamos aquí hoy, sino Jesús nos llevó a, voy a volverlo a celebrar con ustedes. La Pascua de Jesucristo, o la cena de Jesucristo, la trasladó a algo superior. En el primer momento dice, ya no voy a volver a tomar hasta tomar del jugo de la vid o vino hasta que estemos juntos, añadiendo a la Pascua como un futuro y una esperanza de volvernos a ver. Y en el lavado de manos, Jesús agrega el lavado de pies. Y esto, hermanos, acompáñame a Juan 13. Y aquí empieza a relatar qué pasó. Dice aquí que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto en el versículo 4 de Juan 13 y tomando una toalla se ciñó, es decir, se la puso y luego puso agua en un lebrillo, no sé si esto es algo parecido, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos. Y hermanos, esto era algo muy sorprendente. Para nosotros se nos hace como, ok, Jesús lavó los pies y entendemos la reflexión del servicio y de la humildad. Pero en aquel tiempo, hermanos, lavar los pies, las personas que lavaban los pies en ese tiempo, culturalmente se tenía que hacer. Toda persona usaba guaraches y caminaba mucho. Entonces imagínate los pies de todas las personas eran sucios. Pero las personas que estaban instituidas o señaladas para lavar los pies eran los esclavos y los esclavos más bajos. Es decir, ni siquiera un esclavo judío, tenía que ser el esclavo o más pequeño o gentil. Era el trabajo más humillante de la casa, era lavar los pies. Y en este caso, el padre de familia, el líder, estaba enseñando a los demás lo que se debía hacer. Y empezó a lavar. Y no solamente Jesús da un ejemplo de humildad, hermanos, sino que cuando empieza a dialogar con Pedro, que Pedro le dice, tú a mí, yo no voy a permitir que me laves los pies. ¿Cómo es posible que tú, Jesús, me laves los pies a mí? Y entonces Jesús le dijo, Pedro le dijo en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús estaba dando una lección no solo a nivel de humildad y de liderazgo y de servicio, sino que esto también, el lavado de los pies, venía a ejemplificar la purificación o el lavado que solo Jesús podía hacer y que estaba a punto de hacer el día siguiente, que es lavar nuestra vida, lavar nuestros pecados, lavar aquellas cosas que son transformadas por nosotros, por Él. Y Pedro se permite que Jesús le lave, entendiendo la enseñanza. Y después termina Jesús diciendo en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, la lección, hermanos, de esto, en la misma cena, creo que es en Marcos, los discípulos siguen peleando de quién era el más grande, quién era el más importante. Y Jesús, dentro de esta nueva forma de hacer la cena de la Pascua, lava los pies de los discípulos,
haciéndoles ver que el más pequeño sería el más grande. Por tanto, este gesto rompe la tradición y da un nuevo significado de servicio, de humildad y de amor. Después del espacio donde Jesús lava los pies, hay algo que se llama carpaz. Este espacio agarra no son verduras, sino hierbas amargas, y las comían. El pueblo de Israel lo que siempre estaba buscando era tratar de volver a vivir el momento de dolor. Y ellos comían de estas hierbas, y no solo eso, sino que las sumergían en agua con sal. Y estas hierbas amargas las sumergían con agua y sal y la comían. Porque las hierbas y el agua con sal reflejaban las hierbas los momentos amargos, que si tú lees Éxodo, describe el autor cómo era su dolor. Y el agua con sal, no sé qué te recuerda, pero son las lágrimas. Entonces ellos iban y buscaban vivir, obviamente no se compara, pero buscaban vivir ese momento de entender a aquel pueblo judío que estuvo en esclavitud. Y este era un paso muy importante dentro de la cena. Después de eso, se partía un pan. El pan de aquel tiempo, hermanos, el pan de aquel tiempo no es como el que nosotros conocemos, o bueno, al menos el de la Pascua, porque una de las reglas era: no le pongas levadura, porque la levadura hace que se tenga que tardar mucho el que se cosa. Tenemos que hacer rápido la cena porque tenemos que salir rápido en cuanto podamos hacerlo. Por tanto, el pan se cocía sin levadura, era más bien como una oblea, una galleta, y este pan, conocido como matzá, se partía, se escondía dentro de la casa, y era como un juego para los niños, que ahorita vamos a ver de qué se trataba. Después, la parte como más emblemática de toda esta cena es cuando el niño más chiquito de la casa se paraba junto al padre de la familia y preguntaba dos cosas. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás? ¿Qué pasa hoy? ¿Y por qué comemos pan sin levadura y hierbas amargas? Hacía preguntas, y aquí el padre de familia hacía toda la narración de la historia de liberación del pueblo de Egipto. En este tiempo el padre se daba el espacio, no sé de cuánto, no encontré una relación, pero él hacía desde el tiempo de Abraham como pueblo de Israel hasta la liberación de Egipto. Y esto, hermanos, se hace todos los años hasta el día de hoy para recordar el Dios que liberó al pueblo. En ese momento, justamente, es el segundo tiempo y se bebe la segunda copa, que es de liberación, la copa de la liberación, donde promete el Señor: os libraré. Entonces pasa esto, narran la historia de Egipto, y hay un segundo lavado de manos para prepararse para comer el pan. Antes de comer el pan, hay otro momento que se llama el marror. La verdad, espero que nadie sepa hebreo porque no sé si lo estoy diciendo bien. Pero el marror es una especie de como machacado de frutos rojos pero con otras cosas un poco extrañas, como algunas verduras. Algunos dicen que incluso con rábanos. Y esto también se lo comían junto con un pedazo de la matzá. Y esto venía a recordar el ladrillo y la tierra que el pueblo en esclavitud construía. Este espacio era la memoria del trabajo pesado que hacía el pueblo de Israel. Y entonces esto simboliza la amargura de la esclavitud en Egipto. Y después de esto, ahora sí llega la parte favorita, yo creo que todas las cenas, porque yo creo que en lo que hemos platicado ya van
como 1 hora y media, 2. Yo espero que no tuvieran mucha hambre al iniciar los judíos la cena porque tenían que cubrir todo eso y luego se servía la comida principal que incluía el cordero pascual. No me alcanzó el presupuesto para un cordero, hermanos, pero más o menos es como una pierna de pavo así grande y obviamente tenía toda la parte de bíblica o del Éxodo, que era quemarlo, comerlo todo, y si no se comía todo, debía quemarse. Era una parte importante de esto. Y es justo ahí, acompáñame a Mateo 26:20, eso es la belleza de los evangelios. Si te fijas, nos estamos yendo de un lado a otro para ir complementando lo que fue la cena. Es en esta parte, en la comida, en la cena, que aquí se revela que iba a haber un traidor, que mientras estaban comiendo, muy probablemente es cuando Jesús dice, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Mateo 26:20 nos dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Yo siempre que leía esto, hermanos, yo decía, ¿cómo será eso? O sea, alguien la va a meter y van a decir, eres tú, o ¿a qué se está refiriendo? Jesús está diciendo, el que come conmigo, uno de ustedes. O sea, es tan cercana la amistad y la familiaridad que el que come de mi plato, ese me va a entregar. Es tanto el afecto y la cercanía que tengo con esa persona que come de mi plato. Y entonces dice el versículo 25, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Logan, ahora silencio, Logan, por favor. Le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Es decir, Judas ya sabía lo que iba a hacer. Hay muchas teorías acerca de Judas por dinero. Algunos dicen que Judas estaba desilusionado de Jesús porque él pensaba que iba a derrotar al Imperio Romano y se le hizo fácil delatarlo y venderlo porque no estaba cumpliendo sus expectativas, etc. Y comer pan con alguien es un símbolo cultural que implica una intimidad. Yo no sé si usted ha entendido o experimentado, hermanos, o ha reflexionado en la gravedad de esto, en el dolor que seguramente Jesús tuvo al sentirse traicionado por alguien que amaba. A veces estamos tan acostumbrados a ver a Judas como el malo, y sí, pero el dolor de Jesús de tener a alguien tan cercano que caminó con él, que comió con él, que enseñó, y que aún así su corazón estaba sumamente lejos de la verdad. Jesús estaba expresando que aquel que es tan cercano a mí, que come conmigo, ese es el que me va a vender y a traicionar. Después de la cena, se encuentra el pan que distribuyeron en algún lado de la casa, y ese pan se considera como el último alimento que queda en la cena, como recuerdo de la redención. Y aquí, como el último alimento es el pan, muy probablemente aquí fue cuando Jesús instituye la Santa Cena. Aquí fue cuando Jesús, ya al terminar de cenar, si ustedes recuerdan en los pasajes, dice, después de haber cenado, muy probablemente el niño encuentra el pan, y es cuando Jesús dice, ahora, perdónenme, regresen a Lucas 22, al versículo 19. Y en este espacio de cena, salud. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias
y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan que usted y yo comemos en la Santa Cena, hermanos, no es ni parecido a la forma en que Jesús llevó a cabo la Santa Cena. Jesús partió un pan y de ese mismo pan les dio a todos. No era algo como lo que hacemos de manera más práctica, sino que del mismo pan partió a los 12 y los repartió. Y aquí Jesús expone y les dice: este pan es mi cuerpo que por vosotros será partido y muerto por ustedes. Hasta este momento estamos seguros, hermanos, que Jesús, más bien los discípulos, no estaban entendiendo qué estaba pasando. Sin embargo, con el paso de los años, cuando Jesús se va, ellos entienden a qué se estaba refiriendo y lo que tenemos hoy en la mesa. Después de implementar el pan, viene la tercera copa. Se da gracias a Dios por la comida, ya terminó la comida con la última parte del pan y entra la tercera copa. Y esta copa se le llama la tercera copa de la redención. Y se cree, los historiadores dicen, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a todos. Después de eso, la gente entendía que la copa de redención era el reflejo o la representación del pacto que Jesús había hecho con el pueblo, de sacarlo, de liberarlo y de hacerlo suyo. Y es ahí donde Jesús le da ese sentido. La gente entendía que tenía un Dios que libertaba de Egipto. La gente entendía que tenía un Dios poderoso que por medio de la sangre de un cordero los libró de la muerte de aquel tiempo, de Egipto. La gente entendía que Dios había redimido y había dado la oportunidad al nuevo pueblo de ser libre de Egipto. Sin embargo, esa historia, ese momento, nuevamente, hermanos, era la ventana de lo que Jesús estaba por hacer. Fíjense bien, en la Pascua Dios rememora su pacto desde Abraham, pero en esta se va a establecer un nuevo pacto. En la Pascua se recuerda la esclavitud en Egipto, pero esta cena no solamente viene a recordarnos la esclavitud en Egipto, sino la esclavitud que tiene el pecado sobre nosotros. En la Pascua no solamente nos lleva a la liberación de Egipto, el nuevo pacto nos va a traer el perdón de pecados. En la Pascua vemos la sangre del Cordero Pascual. En la cena y en el nuevo pacto vemos la sangre de Cristo y nuestro perdón. Por tanto, Jesús en este momento es cuando dice: esta copa de redención que tú conoces como el recordatorio de la sangre de un cordero, esta copa es ahora el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es ahora lo que yo voy a hacer, que va más allá de una libertad física. Esta copa ahora representa algo más que solamente un evento de libertad e independencia física. Esta copa ahora representa la posibilidad y la victoria sobre el pecado a través de mi sangre. Por tanto, Jesús es en este momento que instituye la Santa Cena en la cena cotidiana pascual, donde solamente traían a la memoria un evento histórico y con la esperanza de que Jesús los volviera a liberar del Imperio Romano. Y Jesús dice: no, el nuevo pacto tiene que ver mucho más con quiénes somos, con nuestro pecado, con la oportunidad que Jesús tiene a través de la cruz. Y es aquí donde, Jesús entendía que su sacrificio inauguraba un nuevo pacto. No rechazaba el antiguo, sino un cumplimiento. Y casi por último, después de inaugurar este nuevo pacto, se cantan salmos del 113 al 115 que se conocen como el Jalel. Y es esta
cuarta parte de la promesa de que seremos pueblo de Dios. Yo os tomaré por mi pueblo, marca la comunión final con el Señor. Jalel, la verdad, búsquelo usted si le gustó escuchar cantos en hebreo, búsquelo en internet porque es largo, son tres salmos que ellos se sabían de memoria, que estaban marcando el espacio final, y es aquí donde termina la cena y van a comenzar los eventos en el Getsemaní. Y básicamente, hermanos, en ese círculo o en ese entorno se dio la implementación o la institución de la Santa Cena, de un evento de un pueblo hacia un evento mundial y global que afecta nuestras vidas, de un evento que solamente recordaba una esperanza física a un nuevo pacto que implicaba las cuestiones espirituales. Y algo que dice un autor, desde aquel día y hasta el final de la historia, la cena del Señor recordaría a la iglesia que la cruz no era ni un accidente ni una desgracia, sino el acontecimiento que habría de coronar la redención humana. Puede que muchos lo vean como algo sin sentido o como un desafortunado acto. Sin embargo, para todos nosotros, la cruz ha sido y siempre será el objeto de fe y esperanza, el símbolo más peculiar y característico de la fe cristiana. El pan y la copa señalan siempre la vieja y tosca cruz y la redención que en ella consiguió Jesús. Algo que no he mencionado, hermanos, pero hoy vamos a hacer algo diferente a lo que usualmente hacemos en la Santa Cena. Pero para hacer esto voy a pedir a Edgar y Carlos, ¿me ayudan a quitar esta mesa, por favor? Si quieren, no sale, ¿verdad? A lo mejor acá de este lado para que no tengan que... Gracias. Algo que usualmente hacemos, hermanos, es que yo dirijo un acto de Santa Cena y donde hacemos memoria solamente de manera personal. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer distinto y quiero que tomemos un espacio para hacer memoria de Jesús, pero todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús nos invita a tomar la Santa Cena, no es solamente un acto solemne, no es solamente un acto donde todos estemos callados y el pastor dirija. La Santa Cena se da en un contexto de alegría. En la iglesia primitiva la Santa Cena se daba en un contexto de cena. Ojalá que después podamos un día cenar, porque la Santa Cena se daba en un contexto de cena, se daba en un contexto de fiesta. Y en ese momento es cuando hacían una pausa dentro de la celebración y comunión para hacer memoria de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, obviamente tomen su boletín, por favor. Y como parte importante de nuestra celebración es un tiempo de arrepentimiento. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. En la tercera página o en la tercera parte de su boletín viene la invitación a la confesión. Permítanme leerla y cuando yo termine, invito a leer la plegaria de confesión. Dice así: Cristo, nuestro Salvador, nuestro hermano y amigo, invita a su mesa a quienes le aman con sinceridad para compartirnos en este santo sacramento. Cuando partimos el pan, compartimos el amor de Cristo, quien dio su vida para darnos redención.
Cuando bebemos de la copa, afirmamos el nuevo pacto de su gracia, un pacto de justicia y paz para todos. Con este medio de gracia, fortalecemos nuestra fe y afirmamos nuestra comunión de servicio de los unos para con los otros. Por lo tanto, lleguemos aquí con fe. Confesemos nuestros pecados al buen Padre Celestial, suplicándole nos perdone por Jesucristo nuestro Señor. Todos. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, reconocemos que somos pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabras y obras. Por tanto, confesamos que no te hemos amado de todo corazón, no hemos sido una iglesia fiel, no hemos cumplido tu voluntad, hemos violentado tus preceptos de amor, no hemos amado a nuestro prójimo, al descender a la voz del necesitado, del que está preso y de los que tienen aflicción. Perdónanos todas nuestras faltas pasadas y concede que en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida, para gloria y honra de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a pedir que ahí en su lugar, hermano, tenga un minuto de oración y de tiempo con Dios, pidiendo a nuestros niños que guarden silencio para este tiempo. Los niños, hermanos, son parte de esto, son bienvenidos a nuestra mesa. Así que vamos a orar. Usted ahí en su lugar, le invito a que si hay algo que tenga que hablar con Dios para venir a la mesa, lo haga. Esta mesa siempre estará abierta para usted. La invitación de Jesús es que usted reconozca si hay alguna herida o alguna falla en su corazón.